Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche por poder estar reunidos en torno a tu palabra. Te damos gracias porque tú nos permites, Señor, a través de estos medios aprender de ti. Te pedimos, Señor, que lo que aprendamos hoy lo podamos llevar a nuestras vidas, poner en obra. Y también te rogamos, Padre, que bendigas a cada uno de los que están asistiendo a este estudio y a Gonzalo, Señor, que tú le dirijas con tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, querida Denise. Hermana, y vamos a leer el texto. Vamos a Efesios 4:25 en adelante. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Hasta ahí es nuestro texto de hoy, nuestra aplicación del texto de hoy. Aplicar estas verdades, ¿cierto? Estas instrucciones prácticas, digámoslo así, que aquí se presentan, yo creo que no es tan necesaria la contextualización, no me malentienda, sino más bien aquí se trata de obediencia. ¿Ya? Juan Calvino, uno de los grandes reformadores del siglo XVI, dijo que todo conocimiento correcto de Dios se origina en la obediencia. ¿Ya? Pero aún así, hacer teología, hacer reflexión de estos versículos requiere reflexión. ¿Ya? Puede que necesitemos más información y tenemos que tener en cuenta de repente algunos obstáculos que podemos tener para poder llevar a una buena aplicación. Por ejemplo, ¿es permisible mentir bajo alguna circunstancia? Porque el texto dice que tenemos que dejar la mentira. Entonces yo le voy a poner al tiro algo complicado, ¿ya? Al tiro algo complejo. El cristiano alemán que estaba viviendo obviamente en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y que tenía un vecino judío que venía a pedirle ayuda porque los nazis se lo llevaban a un campo de concentración y él le pide que él lo esconda a él y a su familia en el sótano de la casa. ¿Qué hace ese vecino cuando viene el soldado nazi y le pregunta: oiga, ¿usted tiene judíos aquí escondidos? Complicado el tema, ¿eh? Entonces, de esas cosas queremos hablar hoy día un poquitito, ¿ya? De los posibles obstáculos para esta aplicación personal. O, por ejemplo, ¿existe alguna clase de ira santa? De ira santa y justa, digámoslo así. ¿O cómo se puede perdonar y al mismo tiempo ser justo? Son preguntas que de repente nos podemos hacer y que tenemos que tener nosotros mucho cuidado en poder responderla. Porque el autor está describiendo aquí al nuevo ser, está escribiendo al cristiano, está escribiendo a la nueva criatura que es parte de este cuerpo, de este edificio, ¿cierto? Que hemos venido hablando hace un rato. Y como lo describe de varias maneras. Nos habla de la verdad, dejando la mentira, ¿cierto? Hablando de la no ira, digamos, de no airarse, o de la no ira, mejor dicho, del no robar, de no usar un lenguaje destructivo, de tener compasión, de ser perdonadores y de manifestar el amor. Quizá no es la lista que nosotros hubiésemos hecho, quizá hubiéramos sido otro tipo de lista,
¿ah? Nosotros ponemos al cristiano, bueno, ya no fuma, ya no toma. De partida como que acá en Chile es así. Y es por nuestra formación, ¿cierto? Quizás no pondríamos esto en la lista. Pero yo la veo como una lista básica, sencilla, pero bastante ética, porque va de la mano la verdad con el amor. Y sin estas cualidades, la vida y la comunidad quedan en un estado bastante devastado. Además, Pablo muy sabiamente, inspirado por el Espíritu Santo, al prohibir la mentira, la ira, el robo y el lenguaje destructivo, le pone freno a ciertos pecados que los llamábamos anteriormente los pecados madre, esos pecados que dan origen a otro tipo de pecado, a una cadena de pecados. Entonces hay que frenarlos así en seco. Entonces algunos cristianos a veces se preocupan a veces por estos caracteres tan específicos. Algunos cristianos, yo les digo, es impresionante esto, y esto quizá a algunos les va a sorprender, como que no les gusta mucho el apóstol Pablo. De hecho, me lo han dicho. Oye, pero más Jesús, por hermano Gonzalo, más Jesús y menos Pablo. Y yo creo que eso es una dicotomía bastante mala, malísima, ¿no? Es que entender el contexto general de la palabra de Dios, porque Pablo está hablando palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, algunos creen que esto es legalismo, que lo que acabamos de mencionar es legalismo. Y ese pensamiento es lo más antibíblico que puede ser, es lo más lejos del Nuevo Testamento que nosotros podemos encontrar. Porque este tipo de textos no hablan de legalismo, no están avalando un legalismo, sino que es una descripción muy clara de lo que es la vida en Cristo. Nada más ni nada menos. O sea, enseñar la Escritura y decir que Dios prohíbe la mentira, el robo, no es ser legalista. Es mostrar la evidencia de esta nueva vida en Cristo. La vida en Cristo no carece de contenido, queridos hermanos. Requiere de acciones específicas. El cristianismo no es una religión pasiva, digámoslo así, sino es algo productivo que da fruto, y esa es parte de esta vida fructífera en Cristo. Entonces partamos hablando ahí de una ética. No sé si hablamos mucho nosotros de esto en nuestros cultos. Yo he escuchado poco de esto. Pero el cristianismo tiene que tener una ética. Cuando el otro día mi hija me preguntó, bueno, ¿y qué es la ética? Me dijo. Está buena, es una buena pregunta, porque hablamos, esta persona es muy poco ética, o esta persona es muy ética, ¿cierto? La ética es básicamente distinguir o diferenciar entre el bien y el mal. Digamos, una definición mega ultra básica, ¿cierto? Y tiene que ver con la forma de actuar, ¿ya? Pero acá se nos habla de una ética que tiene que ser reflexiva. Tenemos que poner atención primeramente a que el cristianismo, queridos hermanos, esta ética es relacional, se basa en una relación, ¿ya? Y es reflexiva, se basa en una relación pactada con Dios. Tengo una relación con Dios porque el Espíritu Santo está presente en mi vida, y a la vez, dice, el Espíritu Santo puede ser agraviado cuando no vivimos a la altura de ese llamamiento. Quiero que busquemos en Efesios 4.1, por favor. Efesios 4.1 siempre nos va a sujetar el contexto. Efesios 4.1. Pablo está rogando acá. Les ruego que vivan una vida digna del llamamiento que han recibido. Que andéis como es digno, dice la Reina Valera. Vivir, andar, ¿cierto? Estos sinónimos que se ocupan en la Escritura. O sea, aquí esto no es cualquier cosa. Recibimos en nuestro interior esa fuerza que nos da el Señor para vivir, ¿cierto?, delante de Dios, que no es indiferente ante nuestra conducta. No dice, no, chiquillos, sean felices nomás, cabrón. Dele para adelante nomás usted, hermano. Como decimos acá en Chile, vos dale nomás, no importa. No, pues si Dios no es indiferente ante nuestra conducta. De hecho, la ética tiene que ver con nuestra conducta. Tiene que ver con nuestra conducta y con nuestra reflexión acerca de ella. Entonces, el asunto es que nuestra relación con Dios establece también cómo va a ser nuestra relación con las otras personas. El tipo de relación que tengamos con Dios de una u otra manera va a definir mi relación o el carácter de mi relación con las demás personas. Entonces no podemos separar, no podemos hacer esa dicotomía de decir, no, yo me llevo bien con el Señor, pero me llevo mal con la gente. No, esa dicotomía ahí está mal. No, eso no es necesariamente correcto.
por más que nos empeñemos, no podemos separar, ¿cierto?, estas dos relaciones. Esta ética relacional está presente en esta teología del cuerpo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando partimos aquí en el 4.25, que partimos leyendo ahora, ¿cierto? Está presente aquí, hay una teología presente, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Es absolutamente una ética relacional y que está presente en todo este pasaje, en todo este capítulo 4. ¿Por qué? Porque como cristianos somos miembros los unos de los otros. Y ese es el asunto. Somos parte de otros creyentes. No sé si yo, hermanos amados, quiero hablarle con toda franqueza. Obviamente estamos hablando del tema del estudio de la palabra. ¿Entendemos que somos parte los unos de los otros? ¿Hemos entendido esa dimensión del cristianismo? Que yo soy parte suyo y usted es parte mía, somos parte de una comunidad. Entonces yo con usted sufro, y si usted prospera, yo también prospero y me alegro por su prosperidad. Y no ando pelando al hermano porque mira que le va bien al hermano. Si yo no sé cómo le va tan bien a este hermano. En Chillán teníamos un dicho muy común. En Chillán yo vivía entre la ciudad y el campo. Entonces, cuando una persona le empezaba a ir bien, vende droga. Y en el campo era, que le va bien, tiene pacto con el diablo ese. Y yo lo escuché mucho eso. Y curiosamente también lo escuché en la iglesia y no puede ser, pues. ¿Por qué no nos alegramos cuando a un hermano le va bien? Cuando cierra un buen contrato. Y si al hermano le va mal también, ¿por qué no llorar con él? O cuando pierde un ser querido. Si no tomamos en serio esta interrelación que nosotros tenemos, yo creo que nunca podremos ser lo que somos llamados a ser aquí. Miembros los unos de los otros. Porque esta perspectiva lo que apoya, querido hermano, es que tenemos una necesidad de edificarnos mutuamente y de edificar a otros. Y no solamente en lo que hacemos, sino en lo que les decimos. ¿Ya? No se permite aquí la falta de sensibilidad o ser hostil. Un pastor de las asambleas decía, parece que hay hermanos que son bautizados en vinagre, decía. En vez de ser bautizados con el Espíritu Santo, los bautizaron en limón, todo el día amargado, una cara, no saluda a nadie. No sé, hermano, yo no quiero disparar tanto para otro lado porque a veces uno mismo anda medio atravesado de repente y comete estos errores de despreciar a los hermanos que somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros. Entonces, Señor nos ayude. Y acá, aunque Efesios, si lo leemos bien, se dirige, ¿cierto?, principalmente a estas relaciones personales dentro del cuerpo de Cristo. También tenemos un trato nosotros con no cristianos. Nosotros no nos relacionamos entre puros cristianos. Generalmente nos relacionamos con no cristianos. Y también esta norma que corre tanto para los hermanos, corre absolutamente también para los que están afuera. Afuera, digamos, como decía un querido pastor, a los terrícolas comunes y corrientes, a los mundanos, como decimos nosotros. También corre esta ética relacional, ¿cierto? Aunque sea una relación distinta quizás, pero también ellos deben ver en nosotros algo distinto. Ahora esa es la parte relacional. La otra parte es la parte reflexiva, la parte que nosotros, reflexiva en el sentido que tenemos que ser un reflejo, de reflejar, no solamente de pensar. Porque somos llamados en el capítulo 5, versículo 1, ¿cierto?, que tenemos que ser imitadores dice acá, de Dios. Imiten a Dios como hijos muy amados. Y hay un libro muy antiguo de un místico católico que me llegó en la biblioteca Logos de regalo que se llama De la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Muy interesante, lo voy a comenzar a leer recién. Lo he escuchado hablar, pero habla de esto un poquito, ¿ya? Imitar a Dios, ser un reflejo de la actitud y forma de... Así como procede Dios con nosotros, debemos nosotros proceder con la gente. Y esto es una cuestión que a mí me ha dado vuelta en la semana y lo compartí con los alumnos. ¿Por qué? Mire lo siguiente, lo compartíamos también. Este pastor escribía y decía, uno va a pedirle ayuda a Dios, uno va a orar ahora, va a orar y
Y Dios le respondía, Camilo, ¿te puedo bajar un poquito el volumen? Estás un poco con... Hay un poco de... Gracias, brother. Y Dios como que le respondía, mira, yo te voy a ayudar igual como tú ayudaste la última vez a alguien. Y él se puso a pensar, ¿cómo ayudé yo la última vez a alguien? Es muy interesante ese dilema. Estaba dando un supuesto, no es que Dios le hablara así. Pero qué interesante que Dios un día nos dijera, mira, yo te voy a ayudar y voy a bendecir igual que la última vez que tú pudiste bendecir y ayudar a alguien. ¿Cómo lo hiciste? No, le di un par de monedas nomás, lo que me sobraba, o no le presté tiempo a este hermano porque yo estaba muy ocupado. Uy, que me dejó marcando ocupado eso. Porque mi relación con Dios debería también verse reflejada en la actitud que tengo o en la relación que tengo con los demás. A Dios nosotros lo vimos presente a través de Cristo, lo reconocimos en la cruz, lo vimos en la resurrección. Dios no está por ahí, que sea así como por ahí metido en nuestra vida, así entre medio ahí está Dios también, sino Él está presente. Decimos que Él está presente para transformar nuestras vidas y Él es el modelo de nuestras acciones, y el hecho de ser sus hijos, queridos hermanos, significa que hemos de copiar sus hechos. Es lo que dice acá el texto, lo que estoy viendo yo literalmente, ser imitadores de Dios. Y eso es complejo. Él es el modelo, no el pastor, no el hermano tanto. Yo recuerdo en mis tiempos de más joven, todos queríamos ser, teníamos un héroe evangélico. En mis tiempos, cuando yo empecé recién en la iglesia, como a los 14, 15 años, todos hablaban, los predicadores, de jóvenes amigos míos, predicaban como Yeye Ávila. De hecho, era como divertido porque uno lo escuchaba hablar así como normal, chileno, y cuando pasaban al púlpito se ponían medio centroamericanos, o sea, se ponían centroamericanos, y que Jesús le bendiga, y todos andaban hablando igual que Yeye Ávila. ¿Por qué? Porque teníamos héroes, y tampoco los voy a apelar porque es inevitable. Si uno hablaba con el pastor, yo recuerdo haber visto una predicación de Billy Graham, me acuerdo, en un video de una película que vi, y Billy Graham caminaba por el púlpito y estiraba la mano así, hacía una invitación. Oh, yo lo encontré fantástico. Entonces, las primeras veces que prediqué, menos mal que no está grabado en video eso, porque los mismos pasos y los mismos los gestos, ay. Pero positivamente hablando, nuestro modelo es Dios, y de Él hemos recibido ¿qué cosa? Gracia. Hemos recibido perdón, y tenemos que expresar gracia y perdón también a los demás. Y porque Él ama, nosotros debemos de amar, y porque Él da gracia, nosotros también debemos actuar con gracia. Y un hermano que ha recibido gracia y no actúa con gracia es una desgracia. Es terrible eso. De repente, no sé, qué nos separa mucho del mundo. Somos tan malos para tratar a nuestros semejantes y duros de repente, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos reprenda también un poquitito en eso, ¿eh? Porque aquí hay una clara alusión a Génesis capítulo 1, 26, 27, donde dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Y nosotros los cristianos no solamente somos creados a imagen y semejanza de Dios, sino que somos llamados a ser portadores y reflectores de la imagen de Dios para que el mundo la vea. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿a quién entregamos nuestro ser? ¿Al yo para satisfacerme a mí mismo o a Dios? ¿Ya? ¿O nos decidiremos por la rebeldía o intentaremos quitarle a Dios su lugar? ¿O elegiremos la obediencia, la obediencia para ser como Dios, para ser imitadores de Dios como hijos amados? De hecho, la tentación en el desierto, en el huerto del Edén, fue querer ser como Dios, querer establecer los propios parámetros. No, Dios dijo que esto no se puede, pero yo creo que sí se puede, así que yo voy a establecer mis parámetros de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, este texto, ¿cierto?, no nos llama a ser como Dios en ese sentido, ¿cierto? Nos llama a llevar la imagen de Dios y a mostrar al mundo cómo es Dios. Somos una especie de embajadores. Es muy interesante eso. Ese concepto en sí mismo es muy interesante. Ahora, claramente no podemos ser como Dios. Por ejemplo, no podemos copiar su omnipresencia. No estamos en un puro lado, no. Sometidos bajo el tiempo y el espacio. Aquí estamos, aquí y ahora. Esa pregunta nunca me voy a olvidar. Cuando la Consul fuimos al mall una vez, a un mall en Santiago,
Entonces había un mapita del mall que era enorme. Entonces la cosa se quedó pegada mirando una cuestión y el dibujo decía un mapa y salía una flecha roja. Y decía, usted está aquí. Y la cosa me quedó mirando y dijo, ¿cómo saben que estoy aquí? Y comenzaba que era especialmente para ella. Entonces usted está aquí. Y le dije, hija, y tú estás aquí ahora. Entonces ella estaba metida con eso del tiempo y el espacio. Claro, ahí están nuestras dimensiones y no podemos salir de ellas. Por más que nos esforcemos, no podemos imitar a Dios en eso, en su omnipresencia o en su omnipotencia. Por más que usted decrete, declare, ¿qué podemos hacer, hermano? No, que no quita que nos vamos a orar con fe y orar por los enfermos y como el Señor nos manda, pero aquí el único soberano que decreta y declara es el Señor nomás. Entonces, eso no podemos olvidarlo. Y no se nos pide tampoco que hagamos eso. No queremos ser dioses pequeños ni nada por el estilo. Lo que se nos demanda aquí es que imitemos el carácter de Dios. Eso es lo que Pablo está pidiendo aquí, lleno del Espíritu Santo. Lo que está en juego acá, hermano, es nuestro comportamiento. Literalmente eso. Pero la barra está muy arriba, está muy alta. ¿Cierto? Nos estamos imitando aquí a Camilo, a Gino, a la hermana Salo, a Pedrito, a la hermana Gladys. Nos están pidiendo que imitemos a Dios. Pues entonces uno dice, uy, ¿cómo hago eso? Sí. Mire, ahí está la barra, ahí está enorme. Pero también es el nivel de privilegio, dice todo este libro de Efesios viene diciendo que hemos sido salvos, ¿cierto? Por gracia, que hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, los cristianos tenemos, dice, el Espíritu de Dios con nosotros, dice el capítulo 4, versículo 30, que está en nosotros, que fuimos sellados con Él. Entonces, y somos parte de la familia de Dios. El 5.1 dice que somos hijos. Entonces no es cualquier cosa. Porque es una posición elevada, es un privilegio muy elevado el que se nos ha dado. Se nos demanda también. Se nos demanda un poquito. Y esto no es salvación por obra, hermano, nada, sino que se nos demanda en base a lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que es muy interesante, muy, muy interesante. Entonces vamos con la primera mandamiento que aquí se nos pide en este texto del 4.25 en adelante. Hablemos de la verdad. Por lo cual, dejando la mentira. Mi mamá decía que la mentira tenía patitas cortas. La mentira tiene patas cortas y más se pilla más luego a un mentiroso que a un ladrón. Y parece que mi mamá tenía como una cuestión rara porque un sexto sentido para cachar de inmediato cuando estaba mintiendo. De inmediato. Y me daba rabia más encima cuando me pillaba. Y me decía, ¿y por qué me miente, hijo? Y uno para morir en la rueda ahí hasta el final. Si no, pero ¿cómo? ¿Y cómo? Me da rabia que te enojes. Y generalmente 99,9% de las veces medio. Tenía un sensor, así una parabólica. ¿Ya? Complicado, la mentira nos va a perseguir siempre. Desde el simple, bueno, hoy día no se da mucho que la gente va a la casa cuando o llamaban por teléfono, que ahora llaman al celular directo. Oye, está, caballero, papá, te llaman. No, dile que no estoy. Eso era muy común, hermano. La gente que trabajaba de secretaria en empresa, dígale que no estoy. Ah, no. O venía el cobrador a la casa y mandaban al cabro chico. O a la señora. No, dile que no estoy. Dice mi papá que no está. Alguna vez dije eso también y me llegó. No sabía mentir. ¿Cierto? El asunto es que para los cristianos la mentira ya no debería ser un recurso válido. No debiese ser un recurso válido dentro de lo que es el arsenal cristiano. Para los cristianos la verdad no es una elección. La verdad es una necesidad. Hablando de este texto de la mentira. La mentira en sí misma es destructiva. Tanto para el propio mentiroso como para el que recibe la mentira. Hay un teólogo, me gusta mucho como lo... No es un teólogo, es un sociólogo. Espérense, voy a volver acá. No me acuerdo el nombre, pero tengo aquí la cita. Déjeme ver un poquitito. La cita de ese varón. Y no es cristiano para nada, se llama Immanuel Kant, un filósofo famosísimo, no cristiano. Immanuel Kant.
en su libro La doctrina de la virtud, dijo lo siguiente: cuando un hombre miente, echa por la borda su dignidad humana y, por así decirlo, la aniquila. Mire, las piedras están clamando. Las piedras predicando. Immanuel Kant, un gran tipo, en realidad muy sabio. Faltó ahí lo más importante, pero lo que dijo era verdad. Y eso es cuando lo que dice Kant es para el hombre y para la mujer, es para el ser humano. ¿Ya? Pero dime nomás, Gino. Disculpa, te interrumpo, conectando con el ejemplo que habías dado recién de este judío que fue escondido y... Sí. ¿Vas a hilarlo después o...? Vamos a tirarlo. Viene, lo tengo aquí en carpeta. Ajá. Es un tema ético complejo ese, muy complejo, pero para allá vamos, para allá va. Otro, este es teólogo, sí, el que habló esto, John Mackay, antiguo presbiteriano, de los viejos presbiterianos, dijo lo siguiente. Dice: una mentira es una cuchillada en las entrañas mismas del cuerpo de Cristo. Cuán extraño que una parte del cuerpo engaña a otra, como si un ojo le mintiera al pie acerca de un peligro que ve. Mire qué fuerte lo que dice John Mackay. Las mentiras distorsionan la realidad y acompañan a varias otras formas de perversión. Y el problema es que la mentira por lo general nunca va sola. Es como pecado madre. La mentira generalmente engendra hijas o hermanas. Una cadena de mentiras, ¿cierto? Y a veces pueden estar motivadas hasta por un buen deseo, de repente por superación personal, de defensa, de no hacerle daño a otros, ¿cierto? Generalmente, como decimos nosotros, son buenas intenciones. No, si yo no quería, pero en realidad lo hice para protegerte. Complicado. Y bíblicamente hablando, solamente podemos vivir significativamente dentro de la verdad. La verdad no es una opción. Una sociedad libre no puede existir sin la verdad. Pero tampoco puede un individuo ser libre sin ella. Obedecer la verdad es ser libre. No somos nosotros quienes tenemos la verdad, decía un teólogo. Es ella la que nos tiene a nosotros. Interesante. No es que tengamos nosotros la verdad nos posee, decía otro teólogo protestante. La verdad, aquello que se corresponde con los hechos y de lo cual podemos depender, es tanto necesaria como liberadora. Jesús le dijo a los discípulos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad tiene que abarcar la totalidad de la vida, incluida nuestra relación con Dios. Si Dios es real y ha enviado a Cristo, entonces vivir en la verdad requiere que vivamos en relación con Dios. Y hablar la verdad incluye comunicar la realidad de la vida con Cristo. No es meras palabras, es integridad, caracterizada por la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Viví algunas situaciones medias complejas con algunos comerciantes cristianos que de repente esta parte era como extraña. Esta parte era como nebulosa hablar de la verdad. No, aquí no vamos a dar boleta, esta parte lo vamos a hacer sin boleta así nomás. Complicado ahí. Complicado. No sé, pues vender docenas de a 11, kilos de a 900 gramos. Usted sabe lo que estamos hablando. Complejo ahí. Y es que la verdad es muy importante para edificar la comunidad del cuerpo, ¿cierto? Las comunidades que se basan en una dependencia que es recíproca, ¿cierto? Que hace que sus miembros puedan confiar los unos en los otros. Y una vez que se ha perdido esa confianza, es difícil de recuperar. No imposible, pero bien difícil. Bien difícil. Entonces, cuando le hablamos la verdad a un hermano, le estamos diciendo: tú puedes confiar en mí. Tú puedes confiar en mí y mi relación contigo no te va a confundir, no te va a perjudicar. Voy a procurar ayudarte en todo lo que pueda. Y mis palabras van a estar siempre de la mano con mis hechos. Y no puede existir una comunidad saludable sin verdad. Pero ahí hay un punto. ¿Tenemos que decirle toda la verdad a todo el mundo? Esa es una buena pregunta que me hicieron una vez. ¿Tenemos que decir toda la verdad a todo el mundo? Voy a poner ejemplos medios complicados. Y aquí nos vamos a complicar, parece. Por ejemplo,
Perdóneme el ejemplo tan rasca, pero necesito para que usted me entienda. Si usted va al baño antes de venir al estudio bíblico, por ejemplo, yo le pregunto, hola Gino, ¿cómo estáis? Bien, compadre, acabo de ir al baño, hice súper bien. No es necesario, no sé si me entiende. Ah, pero no me está diciendo la verdad, tiene que contarme todo. No es necesario. Porque hay un concepto que también nosotros tenemos que dejar en claro, que es la intimidad. ¿Dónde ponemos el límite? No, estuve con mi esposa y... No sé si me entiende. ¿Ya? No es necesario contarle la verdad a todo el mundo. O si entra, por ejemplo, un asesino serial, un asesino en serie, un psicópata, los días veía una película sobre eso, que andaba ahí por las casas buscando. Y si una persona ahí se escondió, usted le dice, aquí está. Porque la verdad, pues la persona está efectivamente escondida ahí. Y llama ahí al psicópata, ahí al asesino, al Jason, y le dice, mira aquí. Estoy dando casos extremos. Dando casos absolutamente extremos y bastante inviables, tanto como que Gino me cuente lo que no me tiene que contar, como el caso que anda un psicópata persiguiendo a alguien, ¿cierto? Por ahí. ¿Ya? Pastor. Adelante, Camilo. No, mire, de hecho en la iglesia donde me congrego, generalmente se da mucho el tema, bueno, usted igual sabe que los pentecostales son fanáticos para contar el tema del testimonio. La De vivencia, repente cómo Cristo nos mire, llamó, a mí me toda la encantan los testimonios, pero a veces se le da un lugar que es demasiado. sí. Pero sin dejar de Y gustar. resulta que me ha pasado eso ambiguo, que de repente me han dicho ya, ve y cuenta cómo Dios ya te llamó, todo lo que hizo, todo lo que pasaste, pero a veces eso mismo yo también he utilizado, por decir la verdad muchas veces, he utilizado como para contraatacarte. Ah, Y a claramente. veces los mismos hermanos te juzgan por eso. No, correcto. Y, Correcto. ¿y ahora de qué, Muy qué te mal. creí ahora que después que ya la pasaste toda? Exacto. Es también un ejemplo de repente decir como digo la verdad o me Claro. quedo piola nomás. No. Y de repente, hermano, en lo que uno confía, de repente, por ejemplo, un tema de confesión, algo íntimo, algo privado, una lucha que tenga. Y el hermano dice, oye, vamos a orar por el hermano Camilo porque tiene una lucha terrible y lo larga en reunión de oración delante de todo. Eso, hermano, pasa en nuestras iglesias. Pasa, por desgracia. Entonces, hay que tener ahí una ética muy interesante. Mire, quiero leer un texto de un pastor que habla sobre esto. Estoy buscando material. Y quiero comentárselo. Se lo voy a leer literalmente. Ya, aguántenme esta lectura. Dice, ¿hemos acaso de decir toda la verdad a todo el mundo? Este texto trata específicamente el asunto de hablar la verdad con nuestros hermanos cristianos. Es un comentario a Efesios, lo que estoy leyendo. Con nuestros hermanos cristianos, pero esto no significa que podamos mentir a los demás. Jesús rechazó de manera consistente los límites de la aplicación de la ética. Algunas religiones autorizan la mentira a los enemigos. Una mentira piadosa. Una mentira blanca. No obstante, Jesús requiere que sus discípulos amen a sus enemigos, lo cual ciertamente excluye mentirles. Interesante. No obstante, filósofos y teólogos han debatido si es lícito o no la mentira para conseguir un bien, como por ejemplo la preservación de la vida. Evidentemente el asunto esencial es quién define lo que es este bien. Ese es el punto. Aquí definamos cuál es ese bien primero. Por regla general y de manera acertada se subraya el asunto del derecho que tiene alguien a conocer una información determinada. Por ejemplo, un asesino no tiene derecho a saber dónde se esconde su víctima. Es fuerte eso que estoy diciendo, pero es interesante, piénselo. Por consiguiente, muchas personas decidirían mentir para evitar un pecado mayor. No le va a decir al asesino dónde está la víctima, obviamente. Por otra parte, otros como Kant, ojo, no cristiano, Emmanuel Kant, gran filósofo, ha rechazado la moralidad de cualquier mentira. No es que sea moral o inmoral, dice Kant. Una parte del problema puede ser el intento de justificar nuestra acción necesaria en un mundo pecaminoso. Sin embargo, aunque se conceda que en casos extremos evitar un pecado mayor pueda requerir una mentira, no es legítimo relajar nuestra resistencia a la mentira. El síndrome de, comillas, la mentira para preservar la vida, nos justifica meternos en un terreno resbaladizo que pronto permite la mentira para preservar mi vida a mi antojo. Jugamos a decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y aquí pregunta este pastor, ¿acaso no se basan casi todas las mentiras en el deseo de conseguir un bien para alguien? Una vez más, un comentario de John Mackay merece reflexión.
La mentira bien intencionada no tiene lugar en la ética cristiana. Y aquí viene la pregunta del millón. Por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron? Muchos cristianos escondieron a judíos. Los escondieron. Usted vio conmigo hace años atrás la lista de Schindler, esa película extraordinaria, pero terrible al mismo tiempo, que creo que muy acertadamente Spielberg la terminó rodando en blanco y negro porque era bastante fuerte todas las imágenes. Y el tipo al final lloraba. Lloraba este hombre, Schindler, porque le decía a su empleado ahí, magníficamente interpretado por Ben Kingsley, un gran actor, le decía: pude haber hecho mucho más, podría haber vendido el auto, podría haber salvado a más. Y él le decía: no, si con lo que hizo fue bastante. Y básicamente lo que hizo fue mentir. Básicamente fue no decirle a los nazis dónde estaban estos judíos, esconderlos por ahí. Entonces ahí se nos provoca el tema. Hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Éxodo. ¿Se recuerda, hermano? Las parteras egipcias, que no hicieron caso a la orden del faraón de matar a los niños hebreos, a los bebés que nacieran hombres, y decían: no, es que las hebreas son robustas, po. ¿Ah? Y cuando nosotros llegamos ella ya han dado a luz. Mentira. Pero además dice que el texto dice que el Señor las bendijo. Que el Señor las bendijo por no matar a los hebreos. Y uno dice: pero ¿cómo entonces? Entonces, hermano, bienvenido al mundo del debate teológico, po. Me gustaría poder escucharle entonces a alguno de ustedes aquí, po. ¿Cómo? Hablemos de estos casos, de preservar la vida, que es un caso bastante extremo. ¿Cómo lo hacemos? Gino, te lanzo el balón. Ahí está mi hermana Saloma ahí también, que me gustaría después preguntarle. ¿Cómo lo hacemos? Le lanzo ahí el balón, Gino, la pelota caliente. Ya, aquí la atrapé. Oye, justo estaba comentando aquí en off con Denise el tema de la mentira para salvar una vida. O sea, tenía esa explicación. O sea, en el caso del judío con mentir, o el hombre para proteger a esa vida, mintió, ¿verdad? O sea, se entiende, es como lógico, que es como que está bien, pero depende del contexto, o sea, o no decir algo, lo que hablábamos en alguna oportunidad, tal vez en el templo, el pecado de omisión, no decir nada. O sea, yo no digo nada, entonces yo no me meto en problemas, pero producto de eso, omisión, se genera un mal mayor a alguien. Entonces, ahí estamos. Yo creo que, o sea, en el caso del judío, digamos, tiene la lógica esa mentira, ¿no? Y también me acuerdo del texto del Antiguo Testamento donde también Dios bendice a las parteras, ¿no? Porque protegieron la vida con esa mentira. interesante, gracias por tu respuesta, Gino. Mi hermana Salo, ¿qué opina de esto? Bienvenida también. Interesante el tema. Está muteada mi hermana, tiene que apretar ahí el microfonito, tiene que... Ahí sí. Bueno, yo pienso que a veces cuando uno oculta la verdad, digamos, ¿Ya? tal vez por miedo, no sé, por no delatar a algún hermano, amigo, a la vez que sea, también es malo. En ese sentido, claro. Estamos hablando más que nada para preservar la vida de alguien. Por ejemplo, el caso ahí de los judíos que lo iban a asesinar. Ese es el punto. Claro. Provoca un dilema ahí ético. Sí, pues. Es complejo. Sí, no, me compliqué. No, a mí también, si le digo, si, bien hermana, a mí también, si son temas, cuando vemos el tema de las parteras egipcias que no mataron a los hijos de Israel, a los niños que iban naciendo, dice que encima el Señor las bendijo. Entonces, es un tema complejo, pero el punto es que no tenemos que normalizar la mentira. Yo creo que por ahí va. No sé si Camilo, ahí está hermano Pedro, Camilo, claro. ¿También? Camilo primero, hermano sí, Pedro.
Mire, o sea, con respecto al ejemplo que usted coloca, igual cuático. Sí, po. Difícil, pero a la vez igual tiene un buen fin. Pero igual hay otro ejemplo que yo me acordaba, que estaba hojeando aquí, no me acordaba dónde, pero era del Antiguo Testamento igual, pues Jacob y Esaú, la Claro. mentira ahí, la Uf, trampita. mentira al por mayor. Entonces, entonces igual es como el, no sé, como que justifica los medios, creo, no sé. Es que igual está difícil, pues. Es un tema ético. Creo que acá el Sí. autor, lo que estábamos leyendo recién, es no tener que dar este paso como un paso abierto a la mentira piadosa. No tenemos que meternos en ese plan. Estamos hablando de casos muy puntuales, donde la vida debe ser preservada. Claramente, estamos a favor de la vida. Claramente, actuaron bien los alemanes, cristianos o no, que hayan cuidado y protegido a aquellos que eran perseguidos. Claramente, actuaron bien. Pero no podemos por eso dar el paso, creo yo, a un terreno. Ah, entonces por eso de que las mentiras piadosas, por hermano, tenemos que darle el chip. No, eso no es lo que está diciendo el texto, por lo menos es lo que creo. Pedrito Jiménez, adelante, mi hermano. Estás muteado, Pedrito, ahí tienes que apretar ahí el... Ay, Ahí sí. bueno, justamente lo que dijo mi hermano, ahí iba a hacer el comentario de la bendición de Jacob, que hizo su padre sobre Jacob, de un proceso de mentira, de engaño que hubo ahí detrás entre la mamá de Jacob y lo que prepararon para que en este caso su padre le bendijese. Por lo tanto, justamente era la misma temática que compartió en este caso Camilo, justamente. Gracias, Pedrito. Es complejo el tema. ¿Alguien más tiene alguna opinión ahí, queridos hermanos? ¿Alguien quiere sucumbir ante este dilema ético? Es que, Gonzalo, ahí para ese ejemplo es muy extremo, es demasiado Lo extremo sé, y lo sé. puntual, o sea, de que se repita una situación así o que se nos dé a nosotros una cosa es bien difícil, porque ahí el Correcto. contexto y la época y todo, yo no sé si se repite, pero tal vez en situaciones así, puntuales, extremas, donde la vida o, no sé, pues un secuestro, estas cosas que pasan en otras Exactamente. partes, tal vez se podría, entre comillas, justificar la mentira para, como dice el ejemplo, salvar la vida. Pero que a nosotros se nos presenta algo así, Exacto, es complejo. dudo, Es lo dudo, complejo. claro. Sí. Ahora, Gonzalo, adelante, Pedro. Sí, adelante. también tenemos el caso de Rahab, ¿cierto? La Sí, ramera, también, ¿cierto? Que por otro proteger caso. en este caso los espías, ¿cierto? Para Exactamente. lograr el propósito que Dios tenía en el Se caso de fueron, Jericó. se fueron por allá, dijo. ¿Se acuerdan? Correcto. Sí, y Dios Interesante. la bendijo y está en la genealogía de nuestro Señor ahí en Mateo. Entonces, ¿cuál es el punto? No ceder ante esta tentación entonces de creer que hay mentiras piadosas. Son casos absolutamente extremos donde prima, creo yo, que prima un bien mayor que es la protección de la vida de inocentes. ¿Ya? Ahora, que Dios obre a veces a pesar de de nuestra iniquidad, no es aplaudible lo que hizo Jacob. No es aplaudible en ningún caso. Pero el propósito de Dios era mayor. ¿Ya? Y al final incluso Dios le cambia hasta el nombre porque Jacob era un tramposo, ¿cierto? El que suplanta, el suplantador. Después cuando se encuentra con Labán se encontró con uno que era más, el suegro era más pillo que él. O sea, era entre suplantador ahí, entre pillos se entendieron. Ahora, eso es una parte. Y lo otro era de decir toda la verdad. O sea, el mandamiento es no mentir. El mandamiento no es decir todo lo que sabemos. Aquí voy con esto de las barreras entre lo que es la intimidad también. Usted no puede andar contando absolutamente todo. De repente los niños caen en eso y uno tiene que decirle. Cuando vaya a la casa de la tía, oiga, no cuente todo. No, ¿sabe tía? Cuando veníamos a la casa, veníamos en el auto y mi papá venía peleando con mi mamá y venían sanguchito de palta. La apretan así y se les salte todo. Eso es algo que hay que aprender y a veces nosotros también tenemos que aprenderlo. ¿Ya? También guarde lo que es su intimidad. Hay cosas que a usted no es necesario contar.
cómo anda su digestión, no sé si era necesario contárselo más que al médico, ¿cierto? Bueno, a él, si el médico le pregunta, tiene que decírselo, por supuesto. El punto es que la verdad debe ir dirigida por el amor. Está en el 4.15, hay un texto clave ahí. No sé si para salir de este embrollo teológico en el que nos metimos, porque sé que es algo complejo. Pero el punto es que somos llamados a vivir la verdad con amor. Esa es una clave muy interesante. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y también, perdóneme este ejemplo, y hay gente que siempre, perdóneme, este es un mal también, yo creo que es un pecado, no sé si definirlo así, pero hay gente que es muy intrusa. Y que anda preguntando cosas que no tienen por qué incumbirle, gente que quiere saberlo todo, y eso como es que tienen que tener el control de todo, entonces preguntan y preguntan, ¿y cómo está usted? Y a veces va más allá de un simple conocimiento para orar, sino que quieren saber todo lo que pasa en tal casa, los hermanos. Dios nos libre, hermano, de eso. Pablo habla de hombres y mujeres así en algunas de sus cartas también, que andaban de casa en casa, ¿cierto? Y preguntaban, ¿y cómo está? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no me cuenta, hermano? No, yo te cuento para que oremos. Hermano, Dios nos libre de eso. Entonces, gente que si pregunta, usted ve que con esa mala intención, cuente lo justo y necesario también. No se trata aquí de mentir, pero cuidado con ese tipo de gente también. Eso no es correcto tampoco. Creo que no es ético querer saberlo todo de todos los hermanos. Como que se establece una especie de control. De hecho, no tiene que ver con esto, pero en la Edad Media, previa a la Reforma, en los tiempos de los grandes reyes, era tanto el poder que tenía la Iglesia Católica a través de los curas, porque a través del secreto de confesión manejaban mucha información. Sabían que este no era hijo de este otro y que este no se podía casar con esta porque eran hermanos, y manejaban mucha información. Entonces, no por algo algunos reyes de España y de algunos países de Europa a los jesuitas los pasaban echando a los países porque manejaban demasiada información. La comparación quizá es demasiado, pero lo importante acá es la integridad, es hablar siempre con la verdad y también mantener los límites de lo que es la intimidad, también de lo que es lo privado. ¿Ya? En segundo lugar, después de la verdad, aquí en el 4.25, después pasamos al 26, ¿cierto? Si se enojan, airaos, dice la Reina Valera, pero no pequéis. La ira. Algunos utilizan este pasaje para decir que se permite una especie de ira santa. Tenemos que tener una ira santa. Pero pasa lo mismo que con el tema de la mentira. ¿Dónde establecemos el límite, hermano? Hay gente que por la ira santa, por el celo, puede cortar cabezas en la iglesia incluso. No, es que yo voy con la verdad por delante y cuando pasa algo yo las digo nomás, hermano, y pastor, y no importa que sea quien sea, yo voy con la verdad y anda con una especie de... ¿Cómo se llama esa cuestión? La guadaña. En el campo le llamaban la Ixona. La Ixona, así, va a andar cortando cabezas por lado y lado. Hay gente que les gusta eso y como que se siente bien así, pero resulta que ese tipo de gente, cuando uno tiene que confrontarla con la verdad, se enojan y terminan yéndose algunos. Entonces, este pasaje lejos está de justificar la ira santa. Yo creo que en algunas veces sí tenemos que airarnos. Cuando vemos injusticia, cuando vemos falta de amor, cuando vemos que no se respetan las cosas del Señor, el argumento no es malo. El cristiano debería indignarse ante la injusticia, ante la pobreza, ante el racismo, ante las mentiras, ante los abusos. No hay duda, cierto, de que no toda ira en sí es pecaminosa. Sin embargo, yo no creo que este texto esté hablando de la ira santa, sino que aquí lo que está promoviendo el texto es evitar, porque la ira lleva a este enojo y lleva a... Dice, airaos, no pequéis, no se ponga el sol, dice la Reina Valera, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y lo va bailado el 27. ¿Por qué? Porque la ira de repente nos puede llevar, hermanos, no contener la ira. Mire algo que le voy a decir. Esto se lo dio un japonés, a un coreano, porque era
uno de los sostenedores del colegio donde trabajo, un presbiteriano coreano. Decía, vemos a un hermano que habla fuerte, sí, decía, oh, y que siempre se enoja. Ah, él tiene carácter fuerte. No, eso no es carácter fuerte, decía. Él tiene un temperamento fuerte. Él no sabe dominar su carácter. Tiene carácter débil. Vemos a un hermano que es calladito así, que siempre responde como sabe. Ah, no, él es débil de carácter. No, no, no. Él tiene carácter fuerte, porque ese hombre controla su temperamento, controla su ira. Fue muy interesante. Bueno, tiene un cierto aire de sabiduría oriental lo que me estaba diciendo este punto. Y el asunto es ese. La ira, de repente, hasta puede ser santa, puede ser originada por motivos justos, pero si no es bien controlada, nos puede llevar de repente a hacer mucho daño. Y la ira, por lo general, querido hermano, es media destructiva. Cuando nos airamos, respondemos mal. Cuando nos airamos, y de hecho le respondemos, y sabemos con qué airarnos, porque no nos airamos con alguien que nosotros le tenemos respeto. No nos airamos con un jefe así, con alguien que nos subyuga. Nos airamos con aquellos que sabemos con quienes podemos airarnos. Y generalmente es con la gente que queremos. Con la gente cercana. Gonzalo, Adelante, hermano Pedro. hay un autor de un libro que se llama El Manual del Temperamento. Ah, me acuerdo. No sé, era Tim LaHaye, ¿no? Sí, ¿No? ¿Ah? ¿No era Tim Sí, LaHaye? Sí, parece que sí. LaHaye. Y en el fondo él separa todos los temperamentos de las personas en cierta forma. Pues hay un común denominador, hay como 5 temperamentos más o menos conocidos. Se hablaba así en ese tiempo, sí. Generales, ¿cierto? En este caso, el flemático, el melancólico y varios temperamentos en sí, que después en el fondo también la gente mientras se va como mezclando en la sociedad, va haciendo una combinación de un sinfín de, entre comillas, temperamento, y que eso determinaba de alguna manera el carácter de la persona. Sí. Claro, separando lo que es temperamento, lo que decías tú, Sí, gracias, hermano. lo que es el carácter. Así es. Ahora, la ira, por más justa que sea, es bien difícil de identificar, porque cuando nos enojamos y nos airamos, por lo generalmente nosotros mismos estamos justificando nuestro estado. No, yo estoy enojado porque mira lo que me hizo, porque siempre nosotros tenemos justificación para la ira. Ya nadie siente que su ira sea injusta en un momento. Y el asunto es que Santiago, más adelante, Santiago 1:20, no sé si recuerdas ese versículo, estudiamos Santiago hace un tiempo atrás, dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La Reina Valera dice, 1:20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Generalmente cuando nos airamos, generalmente tendemos a pecar, y al pecar le damos lugar al diablo. Por eso que está unido el versículo 26 con el 27, ¿cierto? De Efesios capítulo 4. ¿Ya? En otras palabras, para que nuestra ira no dé lugar al diablo, para llevarnos al pecado y desistamos de la venganza personal, es preferible dejar el asunto a Dios. Somos llamados a amar a nuestros enemigos, no andar planeando venganza, ni andar planeando otro tipo de cosas. Gino. Y yo te quería hacer como una pregunta. Si la ira y el enojo viene siendo lo mismo, ¿o no siempre. Siempre, como digo, hay cosas justas. El enojo es como menor. Sí, puede ser. Pero puede que te enojes, pero no sientes ira. La ira encuentro que es más fuerte el sentimiento. Sí, te puede llevar a la ira. Y el asunto, mira, si somos bien honestos, ¿por qué el Nuevo Testamento descarta, digamos, la ira como una opción, digámoslo así? Es porque básicamente es una emoción bastante egocéntrica. Está muy centrada en el yo. Sientes que tu yo ha sido herido. Mire, yo me acuerdo. Esto lo he contado como anécdota, pero yo viví esto. Yo recuerdo una vez en una iglesia, no voy a decir cuál fue, el pastor estaba nombrando a una serie de hermanos y hermanas que habían participado en una linda actividad en la iglesia, y la hermana era una hermana que estaba ahí y empezó a hablar así como en voz, como a subir hablando consigo misma, pensando en voz alta, comenzó como a no darse cuenta y decía, no me va a nombrar, te apuesto que no me va a nombrar, nos va a nombrar a todos menos a mí. Y yo estaba como al lado, indefectiblemente la tuve que escuchar, hermano,
Y justo el pastor termina y no la nombra a la hermana. Y la hermana se pega en la misma pierna así. Y pega ahí una... No ven, no me nombró. Si aquí en esta iglesia nunca reconocen y está, pero muy mal. Pasaron años después, yo lo he contado esto como anécdota, espero que la hermana nunca me haya escuchado, ¿cierto? Pero muy complicada. Y la ira, la verdad que es eso, es algo muy egocéntrico. La ira es un medio para, digamos, comunicamos nosotros aquello que nos preocupa y por regla general es como un intento de castigar. Es una reacción, algunos dicen que es una reacción química, fisiológica, que de gran desagrado, ¿cierto? Porque las cosas no son como nosotros deseamos que sean. Esa es una explicación un poco psicológica. Camilo, adelante. Miren, así como la pregunta que hizo la hermana, mi esposa una vez me dijo esto, por ahí te está riendo, pero me dijo un día, yo le pregunté, ¿estás enojada? Me dijo, no estoy enojada, estoy molesta. Es como... y son dos cosas distintas. Huir a los montes, hermano, huir a los montes, como dice Mateo 24. ¿Ah? Es como cuando le dicen, ¿estás enojada? No sé, dime tú. No, y ahí ya es otro tema, hermano. Sería todo, ¿cierto? Gonzalo. Al tiro lleno, creo que debemos admitir que mayormente en la ira nosotros somos los únicos responsables. Somos muy buenos para echarle la culpa al resto de todo, desde Adán para adelante. ¿Qué has hecho? Nada, mujer, ¿qué me diste? De ahí siempre, y en la ira no es distinto, como les dije, y generalmente expresamos la ira donde sabemos dónde podemos, en los lugares donde sabemos que podemos irarnos. Hay lugares donde, por más ira que tengamos, la retenemos porque sabemos que no es el momento ni el lugar. Gino, por favor. Sí, estaba haciendo el recuerdo que busqué el versículo de Santiago que tú mencionabas, un pelito antes decía, tardo para airarse. Sí, pues, tardo para airarse. Claro, tardo para airarse. Entonces, eso es parte de un proceso, lo estudiamos Exacto. En el estudio y también en alguna prédica de Caleb respecto a la madurez espiritual que uno va alcanzando conforme va, ¿cierto?, profundizando en la palabra. Así es. Y va conociendo, ¿cierto? Y las pruebas te van haciendo, ¿cierto?, madurar de esta manera, para generar esa paciencia santa que te generan las pruebas. Y de esa manera logramos ese no enojarse tan rápido, o ser más cauto, más cauteloso, y nunca pierdan la oportunidad de quedarte callado, decía un sabio amigo. Así es. Mayor, que ya partió con el Señor, pero me acuerdo mucho de eso. En el fondo, dar ese segundo, espera, antes de emitir un juicio o un comentario, es mejor escuchar. ¿Y qué me pasa hoy día? Hay una experiencia personal, uno ve televisión y ve muchas injusticias. Hemos decidido cambiar en la mañana un canal de televisión porque era asalto, portonazo, cuchillazo. Asalto, portonazo, cuchillazo. Entonces, uno ve esas injusticias y hay algo en el interior que te está doliendo, que hay una... y bueno, eso no es enojo ni es ira, pero me está haciendo mal. Y sé que no debo pensar así. Y después tenemos que orar por el país, orar por las situaciones del país. Entonces, nos vemos confrontados frente a esas realidades. Así es, muchas gracias, Gino. Exactamente. Y el asunto es que con mucha frecuencia, para ir cerrando este punto, la ira produce daño. Hay un filósofo romano que se llamaba Séneca. Estaba en la corte de Nerón. Séneca dijo que una de las plagas que le ha salido más cara a la raza humana es la ira. Una plaga. Así como la mentira, también la ira puede destruir a una persona y a una comunidad. En la cárcel hay gente que no ha sabido controlar su ira. Un minuto de ira o de furia acá puede causar estragos. Y el texto de Efesios, para ir ya cerrando, usted dice, es como que da a entender que sí nos vamos a enojar, que sí o sí, que la gente, si estamos en un entorno, sí o sí nos va a hacer airarnos. Airaos. Pero no pequéis.
Asume Pablo que las personas nos van a provocar indignación. Pero el asunto es que si le damos lugar a la ira, como bien decía un antiguo pastor, la ira se infecta, nos decía. La ira se infecta como una herida purulenta y se convierte en resentimiento, se convierte en hostilidad, se convierte en odio. Y ahí llega a ser claramente un instrumento del diablo. Por eso que después Pablo sigue diciendo, ni deis lugar al diablo. Y eso produce pecado, claramente. Por esta razón, a la ira hay que cortarla rapidito. Ya, si se va a irar, listo, que se le pase. Y ese es un término judío, un término oriental. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que su ira no sea larga, que no sea de los enojos largos. Yo recuerdo gente, ¿cómo se les dice? Taimado. ¿Conoce gente así? Que se taimaban como por día y no hablaban. Uy, señor, en mi casa era así la cuestión. 3, 4 días enojados, no le hablaba a nadie, taimado total. Cuidado con el manejo de la ira. Y este pasaje igual nos enseña un poquito del diablo. Nos enseña algo breve del diablo. Quiero terminar con esto para cerrar hoy día. Un texto aquí que tengo un comentario también a este texto de los Efesios. Dice, ¿qué enseña este texto breve acerca del diablo? Este texto es breve, de manera que para nuestra reflexión hemos de recurrir a las exposiciones más amplias. El diablo aparece nombrado en el capítulo 2, versículo 2, y en el capítulo 6, versículo 10 al 20, que vamos a hablar más adelante sobre la guerra espiritual, que es un tema que tenemos que tratarlo de manera muy sana. La imagen de un diablo acechando para capturarnos podría conducir a una paranoia bastante desencaminada. La idea principal del texto no es el diablo, es nuestra ira la que le puede dar lugar. No puedo yo decir, no, es que el diablo tiene la culpa de mi ira, pues, hermano. Claro, le echamos la culpa al diablo. Y al final usted no es responsable. No es ese el propósito del texto. Por otra parte, el otro extremo es ignorar al enemigo. Ignorarlo por completo, como hacen algunos, ¿cierto? Y ahí se pasa por alto la realidad del mal como un enemigo que busca ocasiones para destruir vidas. Pablo dice en otra parte, en 2 Corintios, dice, para que Satanás, el diablo, no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La escritura debiese ser nuestra principal directriz aquí para determinar la cantidad de atención que concedemos a cualquier tema. Si seguimos este criterio, el diablo va a recibir una atención, pero bastante limitada, porque la ira es un tema nuestro, que le da lugar al diablo, pero no podemos decir que el diablo es el causante de mi ira. Es parte de mi naturaleza pecaminosa. O sea, y yo me voy a irar, y a veces va a ser necesario, pero ténganlo ahí, que se le quite pronto, porque puede llegar a pecar y a darle lugar al diablo. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, porque la hora ha avanzado bastante. Vamos a seguir la próxima semana con la aplicación todavía. Te sabe que no nos interesa avanzar tan rápido, queremos ir tomando bien el texto y viendo una aplicación práctica. Después vamos a avanzar al 5.3 en adelante y ahí vamos a hacer de nuevo la exégesis, y después hacemos esta aplicación que puede durar 2 o 3 jueves, depende cómo vayamos avanzando. Gracias por su participación, queridos hermanos, me alegra poder saludarles, poder verles, poder oírles también. Y esto, como ustedes saben, queda grabadito, así que después compartimos el video ahí en YouTube, para que usted lo pueda ver y verse ahí en pantalla, porque gracias por estar en pantalla, se agradece mucho. Y oremos al Señor, démosle gracias por este tiempo en su presencia. Que Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Oremos. Padre bueno, gracias por hablarnos a través de tu palabra y bendecirnos, Señor, a través de ella. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado presente hoy. Bendíceles grandemente, dale de tu gracia, y que Efesios nos siga hablando, Señor, nuestras vidas, y darnos cuenta primero que tenemos que arrepentirnos, Señor, siempre, todos los días, de nuestras malas acciones, malos deseos, malos pensamientos, y pedir que nos limpie, Señor. Y que cuando venga un momento incluso complejos de la vida, donde tengamos que decidir, Señor, que siempre decidamos por ti, por la verdad, por el amor y por tu gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos que está, Señor, de acá de Viña, del sur de Chile también. Ruego tu bendición para ellos. Guárdales y bendíceles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo para cada uno. Y si el Señor lo permite, nos veremos el próximo jueves a las 20 horas. Muchas bendiciones, queridos hermanos.